La luz del atardecer en Manhattan se desvanecía rápidamente, difuminando los contornos de la ciudad en una pálida bruma invernal. Dentro del Larkspur Café, el aire olía a granos de café tostados y a pavimento empapado por la lluvia. Dante Valentino estaba sentado solo en una mesa de la esquina junto a la ventana, observando cómo las gotas corrían por el cristal como rivales silenciosos. Tenía el aspecto que la gente imaginaba que siempre tenían los hombres poderosos, impecablemente arreglado. Un abrigo de lana azul marino colgado sobre la silla a su lado, una camisa blanca impecable bajo un traje gris oscuro, un reloj de plata que brillaba con discreta autoridad. Pero detrás de esa apariencia había un silencio vacío que el poder nunca podría llenar. Volvió a mirar el reloj. Las 6:12. La cita a ciegas que su hermana le había concertado debía comenzar a las 6. Dante exhaló lentamente y se recostó, haciendo que la silla crujiera suavemente bajo su peso. No quería venir. Solo había aceptado porque Pamela había insistido, con esa mezcla particular de amor y terquedad en su voz que hacía imposible negarse. Necesitas volver a vivir, le había dicho. Claire no querría que te marchitaras así. Habían pasado 3 años desde el accidente que le arrebató a Claire. 3 años desde que su corazón aprendió lo que realmente significaba el silencio. Aún podía ver su rostro cuando cerraba los ojos, la curva de su sonrisa, la forma en que se había reído contra su pecho la noche antes del accidente. Había construido un imperio a partir de las sombras y el silencio. Se había ganado el respeto de hombres que temían solo con oír su nombre, y sin embargo, no podía ordenar a su propio corazón que latiera con algo parecido a la vida. Dante removió su café intacto y volvió a mirar hacia la entrada de la cafetería. Entró una pareja riendo, dos estudiantes universitarios envueltos en bufandas, un anciano leyendo el periódico. Nadie que se pareciera ni remotamente a alguien esperando una cita a ciegas. La luz ámbar de la lámpara de mesa proyectaba largas sombras sobre su rostro, profundizando las arrugas alrededor de sus ojos. Pasaron otros 30 minutos. Luego 1 hora. La camarera se acercó y le ofreció rellenarle la taza. ¿Está esperando a alguien?, le preguntó amablemente. Él esbozó una leve sonrisa. Al parecer, ya no. Cuando habían pasado 2 horas, la multitud se había reducido y la nieve fuera había arreciado. Dante se guardó el teléfono en el bolsillo, preparándose para marcharse. La noche había resultado exactamente como esperaba. Otro intento fallido de volver a sentir algo. Se levantó, cogió su abrigo y fue entonces cuando lo sintió. Un pequeño tirón en la manga. Se giró. Una niña pequeña de unos 7 años estaba a su lado. Unos rizos castaños enmarcaban su pequeño rostro y sus grandes ojos color avellana brillaban con curiosidad. Sujetaba una pequeña mochila rosa y un cuaderno de dibujo contra el pecho. Señor, dijo en voz baja, parece alguien que ha olvidado cómo sonreír. Dante se quedó paralizado, sorprendido. Durante un momento se limitó a mirarla. Las palabras tocaron algo dentro de él, algo frágil y profundamente enterrado. Yo, comenzó a decir, pero se detuvo, sin saber cómo responder. Ella ladeó la cabeza. ¿He dicho algo malo? Él negó con la cabeza, con una leve mueca en la comisura de los labios. No, en absoluto. Creo que solo me ha sorprendido. Se subió al asiento vacío frente a él sin preguntar, balanceando las piernas bajo la mesa. Parecía triste, dijo con naturalidad. Así que pensé que quizá debería decírselo. Dante no pudo evitar reírse, la primera risa auténtica que había escapado de su pecho en mucho tiempo. Es muy amable, señorita. Me llamo Ivy, dijo con orgullo. Tengo 7 años. Vengo aquí todos los días después del colegio. Mi madre dice que no debo hablar con extraños, pero tú no me das miedo. Bueno, eso es un alivio, dijo él, esbozando una sonrisa sincera. ¿Sabe tu madre que estás aquí ahora? Está trabajando, dijo Ivy, abriendo su cuaderno de dibujo. A veces trabaja hasta tarde. Yo la espero aquí. El señor Leon, el que hace el café, me echa un ojo. Dante asintió, aunque la preocupación se reflejó en su rostro. El señor Leon es muy responsable, pero quizá tu madre no debería dejarte sola
ni siquiera en un lugar tan agradable como este. Ivy se encogió de hombros, sin que le importara lo más mínimo. Ella no quiere, pero es auxiliar de enfermería. La gente la necesita. Había algo en la forma en que lo dijo, sencilla, sin vergüenza, leal, que le hizo sentir un nudo en la garganta. Hojeó su cuaderno de dibujo y le mostró una página llena de coloridos dibujos de casas, figuras de palitos y una imagen de un hombre alto con el pelo revuelto. «Es mi papá», dijo. «Ya no vive con nosotros». Dante observó el dibujo. «Ya veo, debe de ser duro». «Mamá dice que estamos muy bien», dijo Ivy con confianza. «No necesitamos a nadie más». Él sonrió suavemente. «Parece una mujer fuerte». «Lo es», Ivy sonrió. «¿Tienes una hija?» La pregunta le pilló por sorpresa. Dudó. «No», dijo en voz baja. «No, no tengo». Ella frunció el ceño y dio unos golpecitos con el lápiz sobre la mesa. «Qué pena. Serías un buen padre. Sabes escuchar». Él volvió a reírse y negó con la cabeza. «¿Tú crees?» «Sí, y compras magdalenas», señaló la cesta que tenía delante. Dante sonrió y empujó el plato hacia ella. «Entonces supongo que debería compartir». Mientras hablaban, el frío que sentía en su interior comenzó a descongelarse. Ella era brillante y espontánea, llena de vida, el tipo de luz que no se da cuenta de lo brillante que es. Se encontró contándole sobre el perro que había tenido cuando era joven, cómo solía escaparse para ver las estrellas, cómo una vez activó accidentalmente la alarma de incendios en su internado al intentar cocinar pasta a medianoche. Ivy se rió sin poder controlarse. «Te metiste en problemas». «En grandes problemas», admitió él, riéndose. «Pero valió la pena». Los minutos se desvanecieron. Entonces, como si la tirara un hilo invisible, una mujer irrumpió por las puertas de la cafetería, con el abrigo medio abrochado, el pelo ligeramente despeinado y la bata visible debajo. Su respiración era entrecortada, en una nube de agotamiento y alivio. «¡Ivy!», gritó al ver a su hija. «¡Mamá!». Ivy se levantó de un salto y corrió a sus brazos. La mujer, Stella, parecía nerviosa y avergonzada cuando se volvió hacia Dante. Su piel brillaba con un tono bronce intenso bajo la suave luz y sus ojos, aunque cansados, eran amables. «Dios mío, lo siento mucho si te ha molestado». «En absoluto», la interrumpió Dante con suavidad. «Es una compañía maravillosa». Stella soltó una risa temblorosa. «No tienes ni idea de lo mucho que habla con los desconocidos. No paro de decirle que no lo haga. A veces, los desconocidos solo necesitan que les recuerden que deben sonreír», dijo él. Stella parpadeó y luego sonrió, una pequeña sonrisa sincera que la hizo parecer de repente más joven. «Bueno, me alegro de que haya encontrado a alguien lo suficientemente paciente como para escucharla». Se quedaron allí de pie, incómodos, durante un momento. El abrigo de Stella estaba húmedo por la nieve. Dante se dio cuenta de que estaba agotada, un cansancio que no solo provenía del trabajo, sino de años de cargar con demasiado peso ella sola. «No sabía que esperaba aquí sola», dijo él en voz baja. «No es seguro, aunque sea un lugar familiar». Stella se sonrojó. «Lo sé, es solo que…», exhaló. «A veces es difícil. No puedo permitirme una niñera y mis turnos no siempre terminan a tiempo. El personal de la cafetería la conoce. Así que me arriesgo». Él asintió lentamente, sintiendo la silenciosa vergüenza detrás de sus palabras. «Es mucha presión para una sola persona». Stella se encogió de hombros y soltó una pequeña risa cansada. «¿Así es la maternidad en solitario?». En pocas palabras, Ivy le tiró de la manga. «Mamá, tengo hambre». La voz de Dante era tranquila, pero firme. «Entonces déjame solucionarlo. Ninguna de las dos ha comido, ¿verdad?». Stella dudó. «No tienes por qué…». «Lo sé», dijo él, «pero quiero hacerlo». Hizo una señal sutil al camarero. Pidió una cena ligera para Ivy, tiras de pollo y patatas fritas, y café para Stella. Mientras esperaban, la conversación fluyó con más facilidad. Stella le habló de su trabajo en la clínica St. Agnes, de las largas jornadas, del bajo sueldo,
del constante equilibrio entre mantener su trabajo y estar ahí para Ivy. No se quejaba, pero Dante podía percibir el cansancio detrás de sus palabras. Él le habló de su empresa, Valentino Enterprises, aunque sin entrar en detalles. No mencionó el alcance total de sus operaciones, la reputación que se le atribuía, el poder que ejercía en las salas donde se tomaban las decisiones en la sombra. Algo en su presencia hacía que todo eso le pareciera innecesario. Cuando llegó la comida de Ivy, ella comió alegremente mientras tarareaba una melodía. Para entonces, la cafetería se había vaciado casi por completo, dejándolos en una burbuja de calidez y suave jazz. Stella sorbió su café, mirando a su hija con cariño. «Lo es todo para mí», dijo en voz baja. «Ella me salvó, ¿sabes? Cuando su padre se marchó, pensé que no lo superaría. Pero entonces ella se reía o me abrazaba y de alguna manera volvía a encontrar fuerzas». Dante asintió, comprendiendo más de lo que esperaba. A veces, las personas más pequeñas nos dan las razones más grandes para seguir adelante. Sus miradas se cruzaron brevemente y por un instante algo pasó entre ellos. No era romance, todavía no, sino reconocimiento. Dos almas que habían perdido algo y aún estaban aprendiendo a vivir con el vacío. Cuando Ivy terminó de comer, las risas habían vuelto a su mesa. Le mostró a Dante sus dibujos, le contó su sueño de ser artista e insistió en que le prometiera que algún día le compraría su primer cuadro. Él se lo prometió sin dudarlo. Cuando finalmente se levantaron para marcharse, Stella le dio las gracias de nuevo. «No tenías por qué ser tan amable. La mayoría de la gente se habría marchado sin más». Él sonrió levemente. «Quizá yo necesitaba la compañía más que ella». Seguía nevando cuando salieron a la calle. Las luces de la ciudad brillaban en la gélida noche. Dante señaló la calle, donde les esperaba un jaguar negro con el conductor de pie junto al coche. «Déjame llevarte a casa», dijo. Stella dudó, cautelosa y educada, pero la expresión esperanzada de Ivy la hizo asentir. En el calor del coche, Ivy pronto se quedó dormida en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en el brazo de su madre. El conductor navegaba en silencio por las calles nevadas, con el suave zumbido del motor como único sonido. «Es una buena chica», dijo Dante en voz baja mientras conducían. «Es verdad», susurró Stella. «Solo espero poder seguir dándole lo suficiente». «Ya le estás dando lo más importante», dijo él en voz baja. «Amor. Todo lo demás se puede construir a partir de ahí». Cuando llegaron a su barrio, un modesto complejo de apartamentos en el Lower East Side, Stella se volvió hacia él. «Gracias de nuevo por todo, no solo por la cena, sino por ser tan amable con ella». Él asintió con la cabeza, con la mirada fija en el rostro dormido de Ivy. «Ha sido un placer». Al salir, Stella se volvió hacia él y le sonrió con ternura. «Quizá esta noche no haya sido tan mala para ti, después de todo». Él esbozó una leve sonrisa. «No, supongo que no». Ella desapareció en el edificio y él se quedó allí sentado durante un largo rato, observando cómo la nieve caía contra el parabrisas. Algo había cambiado en su interior, algo que aún no podía nombrar, pero que se sentía como el primer rayo de luz tras años de oscuridad. Cuando finalmente regresó a su ático, el silencio no le pareció tan pesado. Se aflojó la corbata, se sirvió un vaso de whisky y se dejó caer en el sofá de cuero. Su teléfono vibró. Era Pamela. «¿Cómo te ha ido?», le escribió. Dante miró la pantalla durante un largo rato y luego sonrió levemente para sí mismo mientras respondía. «No ha aparecido, pero quizá he conocido a alguien mejor». Dejó el teléfono, se recostó y dejó que una leve sonrisa tocara sus labios, del tipo que una niña de 7 años le habría recordado cómo hacer. La luz de la mañana se colaba por las altas ventanas del ático de Dante Valentino, pintando rayas doradas sobre el oscuro suelo de madera. La ciudad ya estaba llena de vida, claxones, voces, el zumbido de la ambición resonando en los edificios. Pero Dante permanecía inmóvil junto a la ventana, con un espresso en la mano, observándolo todo con una calma inusual. Apenas había dormido. La imagen de la sonrisa de aquella niña y los ojos de su madre lo habían perseguido durante toda la noche.
Aún podía oír la vocecita de Ivy susurrando, «Pareces alguien que ha olvidado cómo sonreír». Era extraño cómo una sola frase podía permanecer más tiempo en la memoria que conversaciones enteras. Por primera vez en 3 años, el pensamiento de alguien que no fuera él mismo o sus fantasmas llenaba su mañana. Sin pensarlo realmente, cogió su teléfono y se encontró buscando la clínica médica Saint Agnes. Dudó, preguntándose qué estaba haciendo, pero sus dedos no se detuvieron. En cuestión de minutos, estaba hablando con el administrador de la clínica, confirmando que Stella Johnson trabajaba allí. Antes de que pudiera convencerse de no hacerlo, le dejó un mensaje, breve, directo, deliberado. Señorita Johnson, Dante Valentino, tengo una propuesta para usted. Mejor salario, horario flexible. Si está dispuesta a hablar, llámeme. Terminó la llamada y se quedó mirando su reflejo en el cristal. El hombre que le devolvía la mirada parecía diferente de alguna manera, más ligero, quizás, menos agobiado. Stella llamó esa tarde, con voz cautelosa pero curiosa. Señor Valentino, soy Stella Johnson. Me dejó un mensaje sobre un trabajo. Su tono era cauteloso, el de alguien que había aprendido a no esperar favores. Sí, dijo Dante. Dirijo Valentino Enterprises. Tenemos una vacante en nuestro departamento de bienestar y salud. Creo que usted sería perfecta para el puesto. No estoy segura de entenderlo, dijo ella lentamente. Apenas me conoce. Él dudó y luego habló con sinceridad. Anoche dijiste que apenas tienes tiempo para estar con tu hija. Yo tengo los recursos para cambiar eso. Considéralo una oportunidad, no caridad. Hubo una larga pausa. Casi podía oírla luchando con su orgullo al otro lado del teléfono. Finalmente ella dijo, ¿me está ofreciendo un trabajo porque casualmente nos sentamos juntos en una cafetería? Te ofrezco un trabajo porque las buenas personas se merecen una oportunidad, respondió Dante. 3 días después, Stella atravesó las puertas de cristal de Valentino Enterprises, una torre de 30 pisos de acero y piedra oscura. Sus rizos negros enmarcaban su rostro con elegancia. Llevaba su mejor blusa planchada y su postura era insegura, pero orgullosa. Desprendía la dignidad tranquila de alguien que había trabajado duro toda su vida, pero que nunca había esperado lujos. Dante la recibió en el vestíbulo, flanqueado discretamente por Marco, uno de sus hombres, que asintió respetuosamente antes de volver a la sombra. Bienvenida a Valentino Enterprises, dijo Dante con cordialidad. No te preocupes, nos aseguraremos de que el horario te venga bien a ti y a Ivy. Ella sonrió tímidamente. Gracias, señor Valentino. Haré todo lo posible por no decepcionarle. No lo dudo ni por un segundo, dijo él, y lo decía en serio. En cuestión de semanas, Stella se había convertido en una de las personas más fiables de su organización. No solo era eficiente, sino que aportaba humanidad a un lugar que durante mucho tiempo se había sentido mecánico. Trataba a todo el mundo, desde los ejecutivos hasta los conserjes, con la misma amabilidad. El personal la adoraba. Los pasillos donde la gente solía susurrar nerviosamente cuando pasaba Dante, ahora resonaban de risas. De alguna manera, su calidez suavizó incluso su reputación. Y todas las tardes, alrededor de las 3, se abrían las puertas del ascensor y Ivy salía con sus rizos rebotando, la mochila ligeramente abierta y un nuevo dibujo para el señor Dante. Siempre entraba en su oficina como si fuera suya. «Hola, señor Dante», decía alegremente, colocando su última obra maestra sobre su escritorio. «Somos usted, mamá y yo. ¿Ves? Tú eres el alto porque tienes zapatos serios». Él se reía cada vez. «¿Zapatos serios?» «Sí», decía Ivy con sinceridad. «Hacen clic cuando caminas». Él guardaba todos sus dibujos. Al final del mes, una pared de su oficina, con paneles de madera oscura y todo, parecía más una exposición de arte de jardín de infancia que un lugar donde se hacían negocios en voz baja. Los días se convirtieron en meses, y lo que comenzó como gratitud se convirtió en algo tácito y profundo. Dante encontraba excusas para visitar su departamento, a veces para preguntar por los informes de bienestar,
Otras veces, solo para compartir unos minutos de conversación distendida. Stella, aunque profesional, no podía ocultar la leve sonrisa que se dibujaba en sus labios cada vez que él aparecía. Al principio hablaban de trabajo, pero poco a poco sus conversaciones pasaron a ser sobre recuerdos de la infancia, libros, comidas favoritas, las extrañas formas en que la vida ponía a prueba a las personas. Había consuelo en ello, sencillo, natural y real. Una tarde, Pamela se pasó por la oficina sin avisar. Llevaba semanas de viaje y hacía meses que no veía a su hermano. Cuando entró en la oficina de Dante y encontró a Ivy sentada con las piernas cruzadas en su escritorio, coloreando, se quedó paralizada. Hola, dijo divertida. Ivy levantó la vista. Hola, ¿eres la hermana del señor Dante? Pamela se rió. Sí, ¿y tú quién eres? Soy Ivy, mamá trabaja aquí ahora. Esa noche, Pamela conoció a Stella por primera vez. Un apretón de manos cálido, sonrisas educadas, risas fáciles. Más tarde, cuando las dos mujeres hablaron en privado en el pasillo, Pamela dijo en voz baja, «Gracias». Stella frunció el ceño. «¿Por qué?» «Por devolverle la sonrisa a mi hermano». Stella parpadeó, sin saber muy bien cómo responder. «Yo no he hecho nada». «Oh, yo creo que sí», dijo Pamela con aire de saberlo. Esa noche, Stella se presentó en la oficina de Dante con un plato tapado. «He preparado algo para ti», dijo. Él la miró sorprendido. «¿Para mí? Has estado trabajando hasta tarde». Dejó el plato sobre su escritorio. «Solo es pasta». Él señaló hacia la mesa de reuniones. «Entonces cenemos». Fue una comida muy sencilla, pasta, una pequeña ensalada y el sonido de risas tranquilas resonando entre ellos. Pero se sintió como algo sagrado. El fin de semana siguiente, Stella y Ivy fueron a cenar a su casa. Ivy había insistido en ver dónde vivía el señor Dante. Lo que comenzó como un gesto puntual se convirtió en un ritual. Todos los sábados por la noche iban a su casa, a veces para cenar, otras para dar un paseo por el jardín privado cuando hacía buen tiempo. Dante empezó a esperar esos días con más ganas que cualquier otra cosa. El ático, antes frío y silencioso, se llenó de risas, calidez y el olor de la comida casera. Se encontró esperando el eco de la charla de Ivy en el pasillo, la risa tranquila de Stella en su cocina. Y una noche, cuando Ivy se quedó dormida en el sofá en medio de los dibujos animados, se encontraron solos en la terraza, envueltos en la quietud de la noche. Las luces de la ciudad se extendían ante ellos, suaves y distantes. Stella se apoyó en la barandilla, con la mirada fija en el horizonte. «Todavía la quieres, ¿verdad?», dijo en voz baja. Dante la miró, sorprendido. «¿A quién?» «A tu prometida, la que perdiste». Al principio no dijo nada, pero luego asintió lentamente. Sí, pensaba que si volvía a sentir algo, estaría mal, como si la estuviera traicionando. Stella se volvió hacia él con voz suave. «El amor no es traición, es la prueba de que has sobrevivido». Él la miró, con los ojos ligeramente brillantes. Pensaba que no merecía volver a sentir nada. «Quizás el amor no consiste en olvidar», susurró ella. «Quizás consiste en aprender a sonreír de nuevo». Las palabras flotaron en el aire nocturno, suaves pero poderosas. Permanecieron allí en silencio durante un largo rato, con el sonido de la ciudad zumbando suavemente bajo ellos. Entonces, casi inconscientemente, sus manos se rozaron en la barandilla, un contacto suave y accidental que no pareció en absoluto casual. Durante un instante, no se movieron. Sus miradas se cruzaron y el mundo se redujo a ese frágil y cargado momento. Dante se inclinó hacia ella, mezclando su aliento con el de ella, y por primera vez, Stella no se apartó inmediatamente. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, ella dio un paso atrás y susurró. «No puedo», dijo. «Eres mi jefe y no puedo perder mi trabajo». Él exhaló, recuperando la compostura. «No lo perderás, no por mi culpa». Ella negó con la cabeza. «No es tan sencillo. La gente habla. He trabajado demasiado duro como para que alguien vuelva a definirme». Él la miró durante un largo momento, comprensivo, paciente.
Entonces esperaré, dijo en voz baja, todo el tiempo que sea necesario. Sus ojos brillaron, pero no dijo nada más. Solo sonrió, una sonrisa triste y agradecida, y se dirigió hacia la casa para despertar a Ivy. Dante se quedó donde estaba, sintiendo el aire fresco de la noche en su piel. Por primera vez en años, no tenía miedo de lo que sentía. No le asustaba el dolor en el pecho, ni la atracción hacia algo nuevo, porque esta vez no provenía del dolor. Provenía de la esperanza, tranquila, paciente, viva. Y en algún lugar dentro de él, una pequeña voz, el susurro de un niño de 7 años, parecía resonar de nuevo. Parecías alguien que había olvidado cómo sonreír. Sonrió. No era una sonrisa forzada ni cortés, sino plena, real, viva. Las semanas siguientes transcurrieron con un ritmo tranquilo. Stella trabajaba. Dante lideraba. Ivy pintaba. Pamela bromeaba. Y de alguna manera, la vida volvió a parecer correcta. No hubo declaraciones ni promesas, solo pequeños y hermosos momentos que construyeron algo más fuerte de lo que cualquiera de ellos había esperado. Para Dante, cada amanecer se sentía diferente ahora. Se despertaba no con el vacío de la pérdida, sino con la posibilidad de un amor renacido, lento, frágil, pero real. Había pasado un año desde que Stella y Ivy se habían convertido en parte habitual de la vida de Dante Valentino. Las estaciones de la ciudad habían cambiado. El gris del invierno había dado paso a las suaves flores de la primavera, y las calles estaban llenas de energía y color. Los pasillos de Valentino Enterprises, antes sombríos, ahora estaban llenos de risas, camaradería tranquila y el suave repiqueteo de pequeños pies que siempre encontraban el camino a su oficina. Dante se encontraba junto a los ventanales de su ático aquel sábado por la mañana, contemplando el reflejo del sol en el East River. Su reflejo le devolvía la mirada, de alguna manera más limpio, más suave en los bordes. Las sombras que le habían perseguido durante años finalmente se estaban disipando. El apartamento también había cambiado. Los dibujos de Ivy cubrían la nevera. Pinturas coloridas adornaban las paredes y el aroma de las comidas caseras perduraba, sutil pero persistente. Hoy era un día especial, el octavo cumpleaños de Ivy. Dante había insistido en celebrarlo con un pequeño picnic en Central Park, con globos, magdalenas y risas. Pamela también iba a venir. Condujo el Mercedes CEO negro para recogerlas y aparcó cerca de su edificio. Cuando Stella y Ivy salieron, ambas sonrientes, su corazón hizo algo que no había hecho en años. Se sintió ligero. Llegaron al parque y Dante ayudó a extender la manta mientras Ivy corría delante, persiguiendo las cintas de los globos atados a la cesta de picnic. Stella levantó la vista y cruzó la mirada con él. Sonrió, pero había algo más profundo en sus ojos: gratitud, alivio y un atisbo de ternura. «Hola», dijo Dante mientras se acercaba. «Hola a ti también», respondió Stella, con una sonrisa en los labios. «¿Has venido?» «Por supuesto que he venido. Es un día especial». Se arrodilló para saludar a Ivy, que gritó de alegría y le rodeó el cuello con sus pequeños brazos. «Te echaba de menos», exclamó. «Yo también te echaba de menos», dijo él, abrazándola con delicadeza. «Feliz cumpleaños, Pícola». Pamela llegó poco después, con los brazos llenos de regalos. «Mirad a todos», exclamó. «Dante, te has convertido en un hombre de familia». Dante sonrió levemente. «Parece que la vida tiene su manera de sorprenderte». El día estuvo lleno de risas, juegos y momentos tranquilos que parecían monumentales. Dante observó a Stella con Ivy, la delicadeza con la que le apartaba un mechón de pelo detrás de la oreja a su hija, el suave ánimo que le daba cuando Ivy se frustraba durante un juego con globos. Ahora había un ritmo, un patrón en sus vidas, algo que él nunca había pensado que experimentaría. Cuando el sol se puso, tiñendo el parque de un tono dorado, Dante encontró un momento de tranquilidad para hablar con Stella. «¿Sabes?», comenzó. «Nunca imaginé que una noche en una cafetería pudiera cambiarlo todo». Stella ladeó la cabeza. «Creía que era tu cita a ciegas». Él sonrió, esta vez con una sonrisa profunda y sincera.
Ella nunca apareció, pero conocía a alguien mejor. Sus ojos se suavizaron. ¿Te refieres a Ivy y a mí? Sí, dijo él en voz baja. A las dos. Me habéis recordado lo que es volver a reír, volver a preocuparme. Me habéis recordado que hay que vivir. Stella extendió la mano y le cogió la suya brevemente. Nunca esperé nada de esto. La vida ha sido muy dura durante mucho tiempo, pero tú la has hecho más fácil. Dante la miró fijamente durante un largo momento. Hay algo que quería preguntarte. Su corazón dio un vuelco. Sí. Él respiró lentamente para tranquilizarse. ¿Quieres tener una cita de verdad conmigo? ¿Solo nosotros dos? Stella parpadeó, con una mezcla de sorpresa y felicidad en el rostro. ¿Una cita de verdad? Sí, dijo Dante, con voz suave pero firme. Sin trabajo, sin Ivy, solo tú y yo. Quiero salir contigo. Ella se detuvo, pensativa. Luego sus labios esbozaron una sonrisa que iluminó su rostro. Me encantaría. Su primera cita fue tranquila e íntima. Caminaron por las calles de Manhattan, tenuemente iluminadas por el resplandor de las farolas, y se detuvieron en un pequeño y elegante restaurante italiano, escondido en una calle lateral, el tipo de lugar que no hacía publicidad, donde las reservas se hacían de boca en boca y el propietario saludó a Dante por su nombre. La conversación fluyó con facilidad, y las risas salpicaron la noche como pequeños fuegos artificiales. Compartieron una botella de vino, hablaron de sus sueños, de sus miedos, y Dante finalmente admitió la profundidad de su dolor, cómo la pérdida de Claire casi lo había destrozado, cómo la presencia de Ivy y Stella lo había devuelto poco a poco a la vida. Stella escuchó en silencio, acariciándole la mano al otro lado de la mesa. Has soportado mucho, dijo en voz baja. Y sin embargo, sigues aquí, sigues siendo amable, sigues siendo humano. Dante sonrió, con un ligero rubor en el rostro. Tú me enseñaste eso. Al final de la noche, caminaron junto al río, con el reflejo de las luces de la ciudad bailando en el agua. Dante se detuvo y le tomó la mano entre las suyas. Gracias por confiar en mí, le susurró. Y esta vez, cuando la besó, fue deliberado, tierno, lleno de todo lo que había reprimido durante años. Stella no se apartó, se inclinó hacia él, dejándose llevar por la calidez que había intentado negar. La ciudad que los rodeaba se fundió en el fondo, dejando solo a los dos, con sus corazones aprendiendo a latir al unísono. Pasaron los meses y su relación se profundizó. Los fines de semana que antes habían pasado como amigos ahora tenían el suave murmullo de la intimidad. Cenas tranquilas en el ático, picnics con Ivy, largos paseos por Central Park. Dante y Stella descubrieron el consuelo de la compañía sin urgencia, de la amistad que florecía en amor. Pamela, siempre vigilante, observaba con alegría cómo su hermano comenzaba a vivir de nuevo de verdad. Un sábado soleado, se unió a ellos para un picnic, ayudando a Ivy a atarse los zapatos y riendo con Stella mientras comían sándwiches. Más tarde le susurró a Dante, creo que por fin has encontrado a tu gente, por fin has encontrado tu hogar. 6 meses después, llegó el cumpleaños de Stella. Dante había planeado algo extraordinario, una cena privada en la azotea con música jazz de fondo, luces de colores parpadeando en lo alto y la presencia de sus amigos más cercanos y el personal. Pamela estaba allí, radiante. Cuando Stella llegó, Dante se arrodilló. Ivy corrió hacia él con una pequeña caja de terciopelo en la mano y los ojos brillantes de emoción. Stella, comenzó él con voz firme pero llena de emoción, tú me enseñaste a vivir de nuevo. Tú e Ivy me disteis una razón para abrir mi corazón al amor otra vez. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas brillaban en los ojos de Stella. Miró a sus amigos, luego a Ivy, que aplaudía emocionada. Finalmente, su mirada volvió a Dante. Sí, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Sí. Los aplausos estallaron a su alrededor. Las risas, las lágrimas y las felicitaciones llenaron el aire de la noche. Dante le deslizó el anillo en el dedo,
y el diamante brilló como las luces de la ciudad que los rodeaba. Un año después, llegó la boda, grandiosa, elegante e inolvidable. La capilla estaba adornada con lirios blancos, suaves cortinas y detalles dorados. Los amigos, la familia y Pamela estaban todos presentes, cada uno de ellos testigo de la culminación de años de pérdida, sanación y esperanza. Ivy caminó por el pasillo como la niña de las flores, con su vestidito girando mientras esparcía pétalos. Dante estaba de pie ante el altar, mirando a Stella con un amor inquebrantable en los ojos. Cuando Stella se acercó, su sonrisa irradiaba todo lo que había pasado. Resiliencia, felicidad y amor finalmente realizado. No puedo creer que esto esté pasando, le susurró Pamela a Ivy. Yo tampoco, respondió Ivy en voz baja. Pero estoy feliz, muy feliz. Intercambiaron votos, hicieron promesas y el beso que selló su unión fue largo, tierno y lleno de todos los momentos que habían vivido juntos. Risas, lágrimas y la tranquila magia de la confianza. A continuación vino la luna de miel. Dante insistió en que Ivy fuera con ellos. Ahora somos una familia, dijo. Viajaron por la costa, se alojaron en villas junto al mar, caminaron por playas bañadas por el sol y rieron como si no tuvieran cargas del pasado que soportar. Ivy corría libremente, recogía conchas, dibujaba en la arena y llamaba a su nueva familia con pura alegría. Stella y Dante la observaban, con las manos entrelazadas y el corazón lleno. Las vacaciones fueron más que una luna de miel. Fueron una declaración de lo que habían creado juntos. Una familia unida no solo por el amor, sino también por la comprensión y la paciencia. 6 meses después de la boda, Stella descubrió que estaba embarazada. Dante estaba fuera de sí de felicidad, paseándose por el apartamento con una mezcla de incredulidad y euforia. Ivy saltaba de alegría y abrazaba a los dos a la vez. «Voy a ser hermana mayor», gritó. Por fin llegó el día. Stella dio a luz a un niño sano. Dante sostuvo a su hijo en brazos, irradiando asombro y amor. Ivy abrazó a su hermanito y susurró, «Ahora yo también tengo un hermanito». Dante miró a su familia, Stella, Ivy, el bebé en sus brazos, y por primera vez en años se sintió completo. Su corazón, antes congelado por el dolor, ahora latía con alegría, calidez y la plenitud del amor que había creído perdido para siempre. Esa noche, después de que los niños se durmieran, se quedó de pie en el balcón del ático, acunando a su hijo recién nacido, con Stella apoyada en su hombro. «Hace 3 años», susurró en voz baja, más para sí mismo que para nadie más. «Pensé que mi vida había terminado en una cafetería, pero entonces una niña me susurró de vuelta a la vida». Stella sonrió, apoyando la cabeza contra él. «Y tú la escuchaste», dijo. Dante la abrazó con fuerza, con las luces de la ciudad centelleando abajo y la noche llena de promesas. A veces, el amor no llega cuando lo esperas. Te encuentra cuando has dejado de buscarlo. Y en ese momento, Dante supo que por fin lo había encontrado. El amor, la familia y la vida que había estado esperando todo este tiempo.